¿Qué tal, queridos hermanos y amigos todos? Sean bienvenidos a este jueves de liturgia. Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros agentes de pastoral litúrgica de esta comunidad parroquial, así también como a todos aquellos hermanos que de otras comunidades se conectan con nosotros, quienes tienen especial interés y amor por la Sagrada Liturgia y que han querido seguir caminando con nosotros en este curso de formación básica que nos ofrece la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Sean pues bienvenidos. Continuamos nosotros desde esta sede parroquial ofreciéndoles a ustedes esta formación básica, con la esperanza pues de que nuestros apostolados, servicios y ministerios fructifiquen, conozcamos mejor lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. A todos ustedes pues los saludo en el Señor y les doy la más cordial bienvenida a esta tarde de trabajo. Para poder iniciar la clase de esta tarde, los invito a que pongamos nuestro trabajo en las manos del Señor, que pidamos al Señor San José, custodio de la Iglesia, custodio del Redentor, que siga intercediendo por cada uno de nosotros, que bendiga a la Iglesia, que proteja al mundo entero y sobre todo en este tiempo de pandemia nos conceda su poderosa ayuda para poder salir pronto ya de esta situación en la que nos encontramos. Así pues, queridos amigos, sin más, iniciemos con nuestro momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos la oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, continuamos con el estudio de este curso básico de liturgia, conociendo juntos esta última unidad del primer tomo de nuestro curso. Seguimos estudiando el arte y los objetos sagrados. En esta tarde, este segundo tema de nuestra unidad está titulado La Iglesia como edificio destinado a la celebración litúrgica. Y en este tema vamos a plantearnos el siguiente objetivo como para darnos cuenta de qué trata nuestra lección. Allí lo pueden ver ustedes. Nuestro objetivo de esta tarde es valorar la importancia y dignidad de la Iglesia como lugar donde la comunidad cristiana se reúne a celebrar los sagrados misterios, propiciando el lugar adecuado para la participación espontánea y ordenada de los fieles. Y como una pregunta introductoria de motivación, ¿pueden ayudarme desde sus casas a responder lo siguiente? ¿Cómo está construida la iglesia en la que participas habitualmente de la Eucaristía? Puedes pensar en tu parroquia, en el templo que tienes en tu comunidad,
en la iglesia a la que comúnmente asistes? ¿Sabes en qué año se construyó ese templo, esa iglesia? ¿Conoces qué estilo es? La estructura y la distribución que tiene ese templo en sus espacios celebrativos propicia la participación espontánea y ordenada de los fieles. Bien, con estas preguntas, entonces entramos de lleno al tema de esta tarde. Fíjense ustedes que, como lo acabamos de mencionar, el tema de esta tarde se refiere al templo, a la iglesia como el espacio material en el que los cristianos nos reunimos a celebrar los misterios de la fe. Pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado, ¿y en qué momento aparecieron las iglesias construidas? ¿Por qué aparecieron? ¿Quién fue el primero que construyó una iglesia y por qué? ¿Es necesario la construcción de la iglesia? Esta lección comienza, queridos amigos, con un pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Allí en el famoso pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y que ustedes han de recordar muy bien. Si gustan revisarlo en sus casas, allí los que tienen la Sagrada Escritura en la mano, busquen por favor Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos del 1 y hasta el 26 inclusive. Lean toda la historia de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Cómo él está sentado en el brocal del pozo. Los discípulos no están porque han ido al poblado cercano a comprar víveres. De pronto se acerca una mujer samaritana a sacar agua, ¿recuerdan? Bien, en el corazón de este pasaje aparece esta imagen que es la que ahora nos interesa. Cuando Jesús provoca el diálogo con la mujer samaritana, ella, orgullosa de pertenecer al pueblo de Samaria, le refuta a Jesús que los samaritanos tienen el verdadero templo y que no es como los judíos piensan, porque dicen que el verdadero templo está en Jerusalén. Así durante mucho tiempo permaneció dividido el pueblo de Israel entre judíos y samaritanos. Cada quien tenía su templo y cada quien defendía su culto. Jesús, en el encuentro con la samaritana, le revela algo importantísimo. No, en definitiva, no es el espacio material lo más importante para adorar a Dios. No se puede decir que en este templo o en aquel otro. Jesús le revela a la samaritana que los que verdaderamente saben adorar a Dios y le rinden el verdadero culto, ellos lo hacen en el espíritu y en la verdad, en lo profundo del corazón. Por tanto, el templo, aunque como veremos más adelante será necesario como el espacio de reunión para los fieles, lo más importante es el templo del corazón, es el templo de la propia persona, porque los que verdaderamente construimos el templo somos los fieles, somos los creyentes y no solo las piedras materiales. Pues bien, con todo y esto, los primeros cristianos entendieron muy pronto que estas palabras dichas por Jesús eran verdaderamente creíbles. Sí, para adorar a Dios no se necesita ningún lugar específico, pero también bien pronto despertaron en la conciencia de que todos los fieles que creían y adoraban a Dios no podían estar dispersos, ni cada quien por su lado. Entonces surgió la necesidad de tener un espacio común,
en donde todos, como piedras vivas, se unieran en el espacio geográfico para rendirle el culto y la adoración a Dios. Es así como comienzan los primeros indicios de los espacios materiales en donde el pueblo se reunirá para darle el culto a Dios. Un dato histórico que no debemos olvidar es el siguiente, a propósito de la pregunta que les hacía hace unos minutos. ¿Cuándo comenzaron a existir los templos cristianos? Recuerden ustedes, queridos amigos, que después de la resurrección y la vuelta del Señor a los cielos, los apóstoles quedaron al frente de las comunidades cristianas y de todos aquellos fieles que todos los días se convertían al Señor. No tenían templos, no tenían iglesias, se reunían en las casas. Durante todo este tiempo de Pascua hemos estado escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el libro de los Hechos nos da testimonio de cómo se reunían en lugares concretos, la casa de uno, la casa de otro, la casa de alguien importante o algún espacio donde ellos creían propicio para reunirse. Por tanto, en los primeros siglos de la iglesia no existen templos, ni mucho menos iglesias dedicadas para el culto cristiano. Esto será, queridos amigos, hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino traiga la paz a todo el imperio, y en esta paz constantiniana el emperador promueva el culto cristiano y hasta él mismo mande erigir el primer templo cristiano para la adoración de Dios. A partir del siglo IV, no se les olvide, es cuando comienzan a aparecer los templos cristianos, las iglesias para la celebración. Y todos ustedes deben saber, queridos amigos, que el primer templo cristiano edificado ya para el culto sagrado lo tenemos en aquella magnífica basílica que el mismo emperador Constantino mandó construir en Roma, y que inmediatamente dispuso que en esa basílica viviera el sucesor de Pedro. Me refiero a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, que es la más antigua de todas las iglesias y la madre de todas ellas. Y por cierto, la Catedral del Papa. Hace unos días, platicando de estas cosas, una persona me comentaba, o decía más bien, que ella toda la vida había creído que la Catedral del Papa era la Basílica de San Pedro en Roma. Y no es así. En la Basílica de San Pedro no está la Cátedra del Papa, sino que está en San Juan de Letrán, en la iglesia más antigua, erigida, como hemos dicho, para el culto cristiano. Los primeros cristianos, entonces, queridos amigos, tenían una primera experiencia de iglesia o de espacio común. Ellos le llamaban al espacio la Domus Ecclesiae, la casa de la iglesia. Allí, en esos espacios primitivos que ellos tenían, buscaban albergar a toda la comunidad. Por eso, desde los primeros cristianos, al llamarle así al espacio la Domus Ecclesiae, la palabra así trascendió hasta nuestros días. Por eso es que nosotros a todos nuestros templos o a todos nuestros espacios sagrados les llamamos comúnmente la iglesia. Desde los primeros momentos en que comenzaron a existir los espacios comunes, insisto, siempre se cuidó de que fueran espacios amplios, porque era para toda la comunidad.
No podían existir entonces espacios pequeños. Así queda perfectamente asentado como las primeras construcciones arquitectónicas que iban a fungir como iglesias cristianas, comenzaron a tener formas muy peculiares, y la más importante de todas es la forma construida de iglesia llamada la basílica romana. Este tipo de construcción llamada la basílica, y que un poco más adelante vamos a saber por qué se le llamaba basílica, consistía pues en un espacio amplio con una nave central en donde estaban todos los fieles. A este espacio amplio y central llamado la nave, pronto también se le añadió el ábside, se le añadió el presbiterio, se le añadió el espacio desde donde se celebra la Eucaristía. Este tipo de construcciones amplias con una nave donde hay un presbiterio, donde hay un ábside, es prácticamente el tipo de construcción que todos nosotros conocemos, porque saben, durante 17 siglos se ha conservado este tipo de construcción. Echemos una revisada rápida en la memoria a las iglesias que nosotros conocemos aquí en nuestra real ciudad, sobre todo esas iglesias hermosísimas que tenemos en el centro histórico. Revisen una a una y verán que todas ellas tienen la misma estructura. Son plantas basilicales de amplias naves en donde está perfectamente manifestado lo que acabamos de decir, el lugar común, el espacio geográfico donde cabe la comunidad y donde se reúnen para celebrar el misterio. Ahora vamos a decir otra cosa interesante. Fíjense que no todo es el espacio material. El espacio material por sí solo tiene también un significado y tiene también un sentido profundamente teológico. Ustedes, desde que entran a un templo, a una iglesia, saben perfectamente y distinguen por qué se le llama iglesia y por qué se le llama templo. La decoración, la luz, las imágenes, los objetos, los inmuebles, todo habla de una atmósfera distinta. Por eso decimos que todo espacio celebrativo tiene un sentido teológico. ¿Y qué queremos decir con que la iglesia construida tiene un sentido teológico? Lo primero es esto, que en toda iglesia construida, decorada y amueblada, se convierte en un espacio muy especial, se convierte en un ambiente en donde todos los objetos complementan una atmósfera distinta y trascendental, que manifiestan pues que ese espacio está dedicado a lo trascendente. El espacio celebrativo o la iglesia construida manifiesta pues su sentido teológico en relación a ser el espacio en el que se celebran los misterios de la fe. Y este es, queridos amigos, el sentido más profundamente teológico, porque en una iglesia, aunque luego de repente se da, ¿verdad?, pero en una iglesia no se celebra un evento pagano, en una iglesia no se celebra un evento cívico, en una iglesia no se celebra un evento social.
no se celebra un baile, no se celebra una verbena, no se monta un discurso o un mitin político, no. El espacio celebrativo es totalmente otra cosa. Está destinado, construido, edificado para otros fines. Y todos y cada uno de los elementos que están dentro de ese espacio construido tienen pues su sentido teológico, y todo ello nos habla de que en ese espacio se celebran los misterios de la fe. La ambientación que existe dentro de las iglesias o templos engendran un sentido simbólico, queridos amigos, para lo que allá adentro celebramos. En toda iglesia podemos observar esto. Dentro de nuestras iglesias hay un simbolismo profundo, un simbolismo actual, inminente y escatológico, como nos lo dice hoy la lección. ¿Qué queremos decir? Que dentro de las iglesias existe un sentido simbólico actual. Actual porque la ambientación que tiene la iglesia se da en este momento histórico. Si ustedes entran ahora a nuestra bendita Basílica Colegiata, en este momento y a esta hora, ustedes pueden contemplar cómo allí los elementos que están ahora presentes corresponden a una realidad actual, momento histórico, pero también tienen un simbolismo inmanente, porque lo que existe allí dentro del espacio celebrativo consta de elementos que están a nuestro alcance y que participan de nuestro propio ambiente: flores, plantas, textiles, esculturas, piedras. Pero también el templo, la iglesia construida, tiene un simbolismo escatológico, porque todo lo que vemos dentro y todo lo que adorna el espacio celebrativo habla pues, queridos amigos, de una realidad trascendente, de una dimensión más allá de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros tocamos. Por eso podemos decir hasta este punto pues, que nuestras iglesias, templos edificados como espacios sagrados, tienen un sentido teológico todos, y también tienen un simbolismo profundo. Las iglesias no se ambientan, no se adornan, no se amueblan solamente para verse bonitas, sino para simbolizar esa belleza escatológica que nosotros nos imaginamos ahora que existe en el cielo. En este mismo orden de ideas seguimos diciendo pues que el espacio celebrativo tiene también un sentido teológico en este aspecto. Es en el espacio celebrativo donde la asamblea se reúne. No se reúne cualquier tipo de gente, se reúne la asamblea de los fieles, de los creyentes, y se reúnen para algo muy concreto. Me explico. Si hasta este momento hemos dicho pues que la iglesia construida por sí sola, con sus materiales internos y externos, con sus adornos, con sus ambientaciones, con sus figuras, con sus formas, representan ya algo sagrado y tienen un sentido profundamente teológico, hay que recordar, queridos amigos, que el espacio celebrativo alcanza su máxima expresión cuando la asamblea, las piedras vivas, es decir, nosotros los fieles, estamos allí presentes y llevamos a cabo la liturgia divina. La teología pues del espacio sagrado alcanza su máximo cuando el espacio y los fieles y el espacio se unen en un mismo sentido: celebrar la divina liturgia, la Eucaristía,
y los demás actos litúrgicos en donde el pueblo expresa su fe. Por tanto, amigos, decimos pues que nosotros los cristianos tenemos nuestros lugares destinados a la celebración, pero no como simples espacios o edificaciones, sino más bien como centros y lugares que representan la Domus Ecclesiae, la comunidad cristiana que se hace presente, como hemos dicho, para los grandes ritos y celebraciones solemnes de nuestra fe. Ahora, otra palabra acerca de estos espacios sagrados o templos que nosotros conocemos. ¿De dónde vienen nuestros templos o iglesias cristianas? ¿A quién se le ocurrió hacer la primera y en qué se inspiró para hacerlo? Nuestra lección nos dice hoy, queridos amigos, que nuestras iglesias como edificios provienen de una herencia triple: del pueblo de los judíos al que perteneció Jesús, de la cultura griega y romana, y finalmente de la herencia bizantina. De los judíos nosotros heredamos la sinagoga. ¿Se acuerdan ustedes cómo en los evangelios se dice que Jesús iba cada sábado a la sinagoga a realizar el culto, a leer la palabra, a orar al Padre Todopoderoso? La sinagoga era pues el espacio físico de los judíos en donde ellos se reunían para escuchar la Torá y para hacer las oraciones como pueblo. Y muy propiamente hablando de Cristo, bueno, los evangelios nos dicen que Jesús ciertamente nunca edificó ni tuvo una iglesia propia. Lo que sí sabemos es que Jesús, en la noche de la última cena, Él dispuso que hubiera un lugar para celebrar esa cena de Pascua, ese famoso lugar histórico que conocemos como el cenáculo, en donde también sucedieron otras grandes cosas. Inspirados en la sinagoga y en el cenáculo, los cristianos entonces tienen clara la idea y la imagen de un espacio también para ellos poder celebrar al Señor resucitado. De los griegos y romanos, nosotros, queridos amigos, hemos heredado esto que ya les decía hace unos minutos, la construcción llamada basílica. No piensen que la basílica es un término exclusivamente cristiano. Antes de los cristianos, la basílica es un término que se refiere a las construcciones civiles, gubernamentales del tiempo de los griegos y de los romanos. ¿Se acuerdan ustedes qué quiere decir la palabra basílica? Basílica viene de la palabra basileos, que significa rey. La basílica es entonces la casa del rey, el palacio del rey. Y entonces, de la cultura griega y romana, entendemos cómo ellos tenían sus edificios civiles, grandes espacios en donde se hacían las convivencias sociales, donde había comercio, hasta donde había espacios para la recreación y también para el culto de los dioses griegos y romanos. Bueno, pues de estas construcciones amplias, extensas, de esas construcciones y con esas mismas distribuciones, los primeros cristianos comienzan a copiar y muchos de ellos a utilizar las mismas plantas que antes ya existían. De basílicas paganas se transformaron en basílicas cristianas. Roma parece ser el ejemplo más claro de la existencia de basílicas que luego se convirtieron en espacios cristianos sagrados.
Solo que cuando estos espacios civiles se transforman en espacios cristianos para el culto, entonces también se les añade otro elemento, que es el atrio o el pórtico, donde se recuerda entonces la entrada, la bienvenida de todos aquellos que vienen a reunirse con nosotros para celebrar el misterio sagrado. Y de la herencia bizantina tenemos nosotros, queridos amigos, la evidencia de las cúpulas, esas remates circulares, bóvedas que cierran las construcciones sagradas y que simbolizan, pues, ¿verdad?, la bóveda celeste, el cielo, lo cual poco a poco también se convirtió en una imitación de la corte imperial y a su vez se transformó la liturgia imperial en una liturgia celestial. Con estos antecedentes, amigos, entonces entendemos nosotros por qué nuestras iglesias y templos tienen esos ciertos vestigios, esas alturas, esas dimensiones, esas cúpulas, esas distribuciones, esas plantas, esos espacios, lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Terminamos diciendo en este punto, pues, entonces, que la teología que debe guardar todo edificio consagrado al culto sagrado tiene que ser siempre necesaria, porque todo espacio consagrado al culto nunca debe perder de vista que en él se van a realizar las acciones sagradas y que esas acciones sagradas han de ser dignas y hermosas porque manifiestan la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia. Ahora comparto con ustedes rápidamente algunos aspectos complementarios de los edificios sagrados que conocemos en nuestros días y que, como les decía hace un momento, las mismas construcciones sagradas hablan por sí solas. A lo largo de nuestro cristianismo y alrededor del mundo existen miles y miles de iglesias llamadas basílicas y muchas otras construidas también de esta forma arquitectónica, la planta basilical. ¿Qué distingue a una construcción cuando se le llama estilo basílica romana? Fíjense bien, y estoy seguro que ustedes de inmediato van a poder identificar algunos templos de nuestra ciudad, templos que más comúnmente conocimos. El templo construido en forma de basílica se distingue porque en el centro existe una gran nave, un gran pasillo amplio y largo en donde cabe prácticamente toda la asamblea. Se le llama nave a este espacio central porque hace alusión a esa arca de Noé. ¿Se acuerdan ustedes? En donde cupieron todos antes del diluvio. Pero también hace alusión a la barca de Pedro, en donde los apóstoles salen a pescar y recogen toda clase de peces. Se le llama así la nave porque es precisamente el espacio en donde está congregado el pueblo. Esta nave es única y central y es el elemento más característico de las iglesias llamadas así de plantas basilicales. La nave siempre se dirige hacia un lugar concreto, hacia el santuario. La nave siempre termina en el santuario, el lugar donde está colocado el altar y donde se contempla pues allí la cruz de Cristo. Luego a este estilo basilical pues también se le van a añadir otros elementos como es el ábside o el retablo, que luego conocemos así nosotros, las naves laterales, otras capillas, también la capilla del bautismo, el pórtico o atrio,
y también el claustro. Junto con las construcciones tipo basílica, van a aparecer también las construcciones del arte romántico. Este otro tipo de construcciones que también tienen mucho que ver con la planta basilical, van a distinguirse por la expresión de la misericordia divina que se derrama sobre el hombre. Van a ser iglesias muy vistosas, iglesias en donde se van a añadir muchos más elementos que expresan precisamente esto que acabamos de decir. También hay iglesias o construcciones que se llaman de arte gótico. Estas construcciones se caracterizan, queridos amigos, por sus grandes dimensiones, por sus grandes vitrales llenas de imágenes y porque en sus bóvedas siempre están expuestas las nervaduras o las venas salientes en las cúpulas, simbolizando así las venas de piedra con las que está construido el edificio. Aquí en nuestra arquidiócesis, un ejemplo claro del arte gótico, por supuesto, es el templo expiatorio diocesano. Junto con el arte basilical y el arte gótico, también aparece ahora el arte barroco. Hay muchas iglesias que están construidas en este arte, amigos. Estas construcciones se manifiestan pues por su exageración, su multitud de detalles en sus paredes, en sus puertas, en sus retablos, que no son otra cosa sino la exaltación de la fe. Es un arte donde hay exuberancia de formas, contrastes de colores, y junto con la construcción arquitectónica, también en el barroco, aparece, como ya estudiamos en el módulo pasado, la riqueza musical, la polifonía más desarrollada. Y ya más adelante, y hasta nuestros días, estarán las construcciones llamadas de arte moderno, que también podemos ver muchos ejemplos. Y este arte moderno ha venido apareciendo propiamente de los siglos XIX y hasta el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Ejemplo de arte moderno en la construcción de las iglesias, pues la nueva Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Que ya es una iglesia moderna en su estilo. Lo más importante de lo que llevamos dicho es pues que el arte siempre ha estado al servicio de la liturgia y en cada una de las construcciones destinadas al espacio sagrado, como hemos venido viendo su evolución, siempre ha estado el arte presente, pero como servidor de la liturgia sagrada. Todo ha de servir para que se exprese mejor el sentido trascendente de la liturgia. Allí les voy a pedir que tengan ustedes mucha atención en esta palabra, que será clave no solamente para estudiarla, sino luego para comprenderla y aplicarla. La palabra estética. La estética en la liturgia es fundamental. ¿Por qué razón lo digo? Pues porque la estética es la manifestación de las obras verdaderamente bellas y artísticas, y que estas obras serán el conducto por el cual el hombre pueda llegar a través de estas obras a la comprensión del misterio divino. Y una palabra ahora, queridos amigos, sobre ciertos criterios que debemos tener presentes cuando se construye o se edifica una iglesia. Prácticamente nosotros y nuestras generaciones solamente fuimos herederos de las construcciones que nuestros antepasados realizaron como espacios sagrados. Cuando entra uno a nuestra basílica colegiata y le empieza a admirar en todas sus formas, interiores y exteriores, uno ni siquiera se imagina el talento y la inteligencia de los que estuvieron detrás para realizar y lograr esa obra magnífica.
o cuando entramos todavía a un templo más imponente aún, el templo de la Compañía, o cuando entramos al templo de San Cayetano en la Valenciana, o cuando admiramos la exquisitez del templo de Belén, o el templo de Marfil, o el templo de San Francisco, o el templo de San Diego, o la extraordinaria fachada que recubre el templo de Pardo, fachada que antes pertenecía al templo de San Juan de Rayas. Así, cuando vemos las dimensiones, los estilos, las características, los buenos gustos, nos quedamos sorprendidos de tanto arte y de tanta sensibilidad en favor de la liturgia. Pues bien, estos construcciones, estos espacios, así como antes tuvieron criterios para realizarlos, también en nuestros días siguen siendo válidos y más aún. Fíjense bien, para lograr que la asamblea se reúna y participe de forma activa, consciente y fructuosa, como dice el concilio, en la construcción de nuestros edificios sagrados, en nuestros templos e iglesias, siempre habremos de tener en cuenta lo siguiente: que tenga suficiente luz natural y también luz artificial, que tenga una buena ventilación y que tenga una distribución y una amplitud tal interna que en los movimientos internos y los elementos complementarios ayuden para una verdadera y sana distribución de los espacios, y por supuesto que haya también una buena sonorización. Antes no existían los micrófonos, no existían los amplificadores, no existían las bocinas. Los espacios sagrados que ustedes y yo conocemos están inclusive diseñados para que tengan una buena acústica sin necesidad de medios electrónicos. Hasta en esos detalles se tenía cuidado en la construcción de nuestros templos. Ya no digamos dentro de nuestros templos el cuidado que habremos de tener en la edificación de los altares, de los zambones, de las sedes o de las cátedras, así también como en la construcción de las capillas destinadas a los distintos sacramentos. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado en la elección de los materiales, en la utilización de los materiales y en la forma fina de trabajarlos. Por otro lado, también hay que tener muy en cuenta, queridos amigos, que en la construcción y en la edificación de una nueva iglesia también ha de tener mucha importancia la decoración, la ambientación interna. Ha de haber un cierto orden y jerarquía dentro de la ambientación de la iglesia, que hable de un equilibrio, que hable de una armonía entre el edificio y lo que hay dentro de él, las imágenes, los candelabros, los floreros, las pinturas, los inmobiliarios, pues todo debe responder a una perfecta armonía. Es necesario que nuestras iglesias tengan pues así los espacios destinados para cada cosa, y sobre todo algo que en las iglesias modernas, por supuesto que violentadas por muchos otros factores, ¿verdad? Pero nuestras iglesias modernas prácticamente ya no cuentan con atrio, y el atrio siempre ha sido un elemento indispensable, porque el atrio marca la diferencia entre el mundo pagano y el mundo celestial, entre la vida de todos los días y la vida de Dios, en el lugar en donde comienza el silencio, en donde el alma se recoge para celebrar los misterios. Por todo lo que llevamos dicho, queridos amigos, entonces entendemos pues que los que nos reunimos para celebrar en el espacio sagrado los misterios del Señor, nos reunimos pues
para celebrar el misterio pascual de Cristo. Y estamos llamados siempre a participar de una manera activa, consciente y fructuosa. Por esta razón, repetimos, nuestras iglesias deben estar construidas de tal manera que promuevan y den importancia a la construcción de los diferentes espacios litúrgicos. De modo pues, que estos espacios no impidan la espontánea y ordenada participación de los fieles en la acción litúrgica y puedan desarrollarse los ritos de una manera digna, ordenada y visible. Solo de esta manera, estos espacios sagrados pues comienzan a formar la comunidad en sus creencias y en sus estilos, en su forma de orar, y que luego se transforme en un legado para las generaciones futuras. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de construir nuevas iglesias, pero también hay que tener más cuidado en conservar lo que ya tenemos, en darle su importancia, su justo valor y también su debido respeto. Termino yo esta lección diciéndoles pues que los espacios sagrados, iglesias, parroquias, basílicas, catedrales, tienen un sentido sagrado tan profundo que inclusive para ellos los espacios sagrados, existe también un rito solemne a la hora de inaugurarlos, a la hora de dedicarlos y a la hora de bendecirlos. Allí, la Institución General del Misal Romano nos dice una observación muy importante. Todas las iglesias, una vez edificadas y terminadas, todas las iglesias han de ser consagradas, dedicadas pues, o por lo menos bendecidas, al menos bendecidas. Sin embargo, dice la instrucción, las iglesias catedrales y las iglesias parroquiales siempre han de ser dedicadas con rito solemne. Esto es, que cada parroquia debió o debe ser consagrada con un rito solemne por medio del obispo, en donde se consagra el altar, se consagra el templo, se ungen los muros, se bendicen las campanas, se hace pues un rito solemnísimo para significar que estos espacios sagrados han sido destinados únicamente para el culto sagrado, para la liturgia divina. Sería interesante que nos preguntáramos si conocemos la fecha de la dedicación o de la consagración de algunas de las iglesias de nuestra ciudad. Sería bueno que preguntaran si su parroquia está dedicada o por lo menos bendecida, y si no lo está, sería interesante preparar esta celebración y no postergarla más. Ojalá, queridos amigos, que esta lección les haya servido un poco. Sí, nos fuimos un poquito a prisa, pero yo siempre confío en que ustedes con el texto en sus manos van a poder profundizar un poquito más en aquello que ahora nosotros hemos platicado, que ha sido un recorrido muy rápido sobre el origen de la iglesia como edificio construido y hasta llegar a nuestros días las iglesias que tenemos y que conocemos. Con el favor de Dios los espero el próximo jueves para seguir adentrándonos en esta unidad tan interesante del arte y los objetos sagrados. Pido para ustedes la bendición, que el Señor les acompañe a todos y nos vemos la próxima semana.